Se cuenta que cuando el conquistador Francisco Pizarro se entrevista con el jefe inca, el rey Atahualpa, Pizarro le entrega una Biblia y le dice a Atahualpa: Dios te habla por este libro. En esos momentos, Atahualpa, al entender mediante traducción lo que Pizarro quería decirle, cuentan las crónicas que lleva la Biblia a su oído, pues para ver qué cosa le quería decir Dios. Sin embargo, no escucha nada y pues muy ofendido por la mentira que le acaban de decir, arroja la Biblia al suelo. Y eso fue interpretado, pues, por Atahualpa como un acto de suprema blasfemia. Los soldados abrieron fuego y comenzaron a la conquista de la zona de Perú. Este es un caso entre muchos en donde la autoridad bíblica, supuestamente sustentada en la revelación, inspiración o voz de Dios, causa en las personas, en las sociedades y en los grupos más problemas que beneficios. Históricamente hablando, aun cuando la Biblia es un libro particularmente bello, además de sumamente interesante y un testimonio plural de la fe del antiguo Israel y de las primeras comunidades cristianas, aun cuando la Biblia posee una intrínseca belleza literaria y por supuesto que como un documento testimonial de épocas históricas, con todo eso, pues desafortunadamente a lo largo de los siglos, la Biblia, si hiciéramos un balance objetivo, habría que, pues, reconocerlo. La Biblia ha hecho más mal que bien. Y gran parte de esos males provocados por la Biblia se deben precisamente a darle un uso social, a darle un tratamiento o consideración al texto bíblico, como si este fuera una serie de mandatos indubitables de parte de Dios que tienen que obedecerse de forma absoluta. De eso vamos a hablar esta noche, eso es lo que quiero platicar con ustedes en este día sobre algo que ha eh, recibido el nombre de bibliolatría. No es como tal un término técnico en teología, sino más bien una palabra despectiva, sobre todo hacia determinados grupos evangélicos, principalmente, que ostentan en su discurso decir que todo lo que creen y que todo lo que hacen y que todo lo que defienden se basa palpable e incluso literalmente en la Biblia. En alguna otra ocasión, como ya lo he hecho pues en algún momento previo, quiero volver a hablarles sobre por qué los fundamentalismos, a diferencia de lo que ellos mismos dicen, pero que han convencido, me parece, de una forma bastante extraordinaria y eficaz a los analistas, antropólogos, sociólogos, psicólogos y observadores públicos. Ellos no tienen una interpretación literal ni literalista de la Biblia. Todo lo contrario, el fundamentalismo se encarga de no querer seguir lo que la Biblia dice de forma literal. Eso lo vamos a platicar más adelante. Por el momento, vamos a quedarnos con estos estereotipos, pensando que estos grupos, principalmente iglesias evangélicas, aunque es una tendencia presente también en el protestantismo histórico y en algunos, no todos, en algunos sectores del catolicismo, quieren ver a la Biblia
como un libro autoritativo para cada acción, pensamiento, para cada situación de la vida. Eso es lo que se suele conocer como bibliolatría. Pretender que todo tiene que tener una justificación o un sustento bíblico. Y vamos a ver qué hay detrás de ello, cómo llegamos a ese punto y, bueno, cuál puede ser un acercamiento distinto a la Biblia que no sea el de esa bibliolatría. Antes de continuar, como siempre, este chat queda abierto para quien quiera comentar, opinar, conjurar o alegar algo de lo que aquí se está comentando. Por favor, utilicen el chat. Yo voy a estar regresando a este chat lo más posible, pues para ir atendiendo sus inquietudes, sus comentarios o los saludos que quieran dejar. Yo siempre agradezco mucho su presencia y su participación en estas transmisiones. Comienzo saludando a mi queridísimo Jonathan Escobar Cifuentes. Gracias por unirte. Y bueno, pues comenzamos. Para algunas personas, la Biblia es tanto inerrante como infalible. Hay quien dice, no, pero es que ya la inerrancia es demasiado, únicamente nos quedamos con la infalibilidad y eso sí podemos sustentarlo. ¿A qué se refieren estos terminajos? Bien, la inerrancia significa que la Biblia no se equivoca. Infalible significa que la Biblia no engaña. Inerrante entonces es que la Biblia no tiene ningún tipo de error, que lo que dice la Biblia es tal cual lo que literalmente Dios quiso decir. Que si en Levítico se señala, por ejemplo, que el murciélago es un ave, entonces el murciélago tiene que ser un ave. E incluso se puede llegar al extremo de decir que si en la Biblia se señala que la tierra es plana, pues entonces la tierra tiene que ser plano, ya como casos muy extremos de inerrancia bíblica. Eh, el auge de la inerrancia ha venido en declive sobre todo por las ciencias bíblicas, este boom por el interés de las ciencias bíblicas. ¿A qué nos referimos con ciencias bíblicas? Arqueología, lingüística, filología, historia comparada en relación a los textos de la Biblia. Ciencias bíblicas no es hacer ciencia conforme a la Biblia, sino aplicar instrumentos científicos, en este caso paleográficos, históricos o filológicos, al texto bíblico. El auge, el boom que tenemos el día de hoy, sobre todo me parece que después de la pandemia, esto ha incrementado este ánimo por estudiar ciencias bíblicas, hace que cada vez la inerrancia sea más difícil de sostener, porque las ciencias bíblicas nos enseñan los manuscritos comparados, como algunos tienen omisiones o lagunas, como algunos tienen añadidos y como al final de cuentas lo que a nosotros se nos entrega hoy en el mercado editorial como Biblia, pues es una reconstrucción, sí, a partir de valoraciones cuantitativas y cualitativas, muy bien preparadas por los paleógrafos, pero no es el texto tal cual salió de la pluma de los apóstoles o de la boca de los profetas. Eso deja para la inerrancia pues un camino bastante difícil, aunque se sigue manteniendo el tema de la infalibilidad. La infalibilidad, que era pues un atributo que los católicos asignaban, por ejemplo, al Papa. El Papa es infalible, el Papa no se equivoca. Después ya se circunscribió a que esa infalibilidad solo aplica cuando es ex cátedra, o sea, cuando está en función de una encíclica o una estricta declaración papal. La infalibilidad papal no aplica para su conversación cotidiana. Los protestantes ven esa infalibilidad en la Biblia. Es como si siempre quisiéramos tener un refugio, algo que no cambia, algo en que confiar, y como nos da miedo hacernos cargo de nosotros mismos y transitar por un posible error, pues preferimos proyectar esos temores en una imagen de alguna instancia institucional, Papa o Biblia, que tengan este carácter infalible. El día de hoy, ante la imposibilidad
táctica de poder seguir sosteniendo la inerrancia de forma radical, pues los teólogos nos dicen que la infalibilidad bíblica no significa que no tenga algún error, alguna omisión, o que dependiendo de la perspectiva histórica del texto, pues quizá diga cosas que no son necesariamente adecuadas a la ciencia, o que más bien pueden tener un carácter poético. Por ejemplo, el Evangelio, los evangelios sinópticos tienen muchos problemas para identificar dónde está Genezaret, allá donde Jesucristo hizo este milagro de liberar al Gadareno. Pues algunos te los ponen cerquita del mar de Galilea, algunos te lo ponen lejos. La mayoría de los errores, de hecho, en el texto bíblico son de carácter geográfico y, por supuesto, histórico. Ante eso, pues dicen, bueno, no vamos a negar que la Biblia puede llegar a tener ese tipo de errores. Lo único que podemos garantizar es que la Biblia no traiciona en lo que está diciendo, y esa es la infalibilidad bíblica. ¿Pero por qué? ¿Por qué requerimos de este mecanismo, de esta máquina maravillosa que no se equivoca, que siempre nos diga la verdad? Bueno, aquí tenemos a dos teólogos presbiterianos del siglo XIX que ayudaron a fundamentar esa estricta visión bibliocéntrica que se tiene en la actualidad. Archibald Hodge, por una parte, hijo de otro importante teólogo llamado Charles Hodge, y Benjamin Warfield, suena como Garfield. Ellos decían en un artículo titulado Inspiración en el Presbyterian Review de 1881, las Sagradas Escrituras no solo contienen, sino que son la palabra de Dios, por lo que todos sus elementos y todas sus afirmaciones carecen absolutamente de error y conducen a la fe y la obediencia de los hombres. Cada afirmación bíblica en cualquier tema es verdad, ciencia cierta. Esto es lo que se sostiene desde muchísimas iglesias. Primero la Biblia antes que la ciencia. Si la Biblia no va conforme a la historia, tanto peor para la historia. La verdadera, la genuina, el verdadero registro de la realidad se encuentra consignado en los textos bíblicos. Esto empieza a surgir, y lo pongo la fecha, a partir de finales del siglo XIX, porque la verdad es que antes de estas épocas el tratamiento que se le daba a la Biblia no era como el de ahora, esa forma absoluta, inerrante, infalible, realmente empieza aquí. No se había tratado la Biblia de ese modo en épocas previas. Por supuesto, siempre como palabra de Dios, como texto sagrado, pero no llegando a estas afirmaciones radicales. Ahora, lo que quiero decirles es que tanto la inerrancia como la infalibilidad, desde mi perspectiva, por lo que puedo entender analizando esto a la luz de la historia, es que se desprenden de un modelo teológico de la revolución industrial. Vamos, pues, que la revolución industrial es la que permitió tanto la inerrancia como la infalibilidad, como acá se señala en esta lámina, sobre todo después de ese artículo de inspiración de Hodge y de Warfield, ya para los 1890 empezó a cobrar mucho auge la inerrancia, y lo que se empezaba a decir es que la inerrancia no aplica para tu Reina Valera, no aplica para tu Nueva Versión Internacional, sino únicamente para los autógrafos bíblicos originales. Ya en otra ocasión hemos hablado de por qué los originales, si por eso queremos decir textos salidos directamente de la pluma o de la voz de apóstoles y profetas, no existen y nunca van a existir. Lo que tenemos en todo momento, aun cuando sean originales, pensemos Biblia hebraica, Stuttgartensia, o en las más recientes revisiones del texto griego, son reconstrucciones, no es algo que así y se escribió y se leyó en un inicio y luego se descompuso. Todo lo opuesto, son reconstrucciones. Después, el tema de la infalibilidad, que dice que en todas las temáticas, sobre todo de carácter moral, la Biblia no se equivoca. ¿Por qué?
¿Por qué se requirió a finales del siglo XIX estos dos conceptos teológicos? Porque lograban convertir a la Biblia en una máquina perfecta, que era la gran utopía de la revolución industrial, desde la máquina de vapor, consagrar este objeto fantástico que se desarrolló conceptualmente en la Edad Media, conocido como el perpetuum mobile. Esta máquina que no se fatiga, que no se cansa, que después de dar un inicio puede andar y andar y andar. La búsqueda del perpetuum mobile ha sido una fascinación de los ingenieros y de las personas a lo largo de la historia. En la tercera temporada de Doctor Stone hay una referencia muy interesante al perpetuum mobile. Bueno, entonces, el objetivo de la inerrancia y de la infalibilidad es convertir a la Biblia en una máquina perfecta, racional, confiable, precisa y por lo tanto útil y disponible para beneficio humano. La Biblia como mercancía, la Biblia como una máquina que está perfectamente actualizada, está perfectamente sincronizada, que tiene las grandes verdades para que tú solamente la consultes de forma adecuada, las extraigas y la apliques para tu vida. Eso es convertir a la Biblia en una máquina. Y nuevamente, no en todas las épocas históricas se le dio ese tratamiento tecnológico, por llamarlo de algún modo, a la Biblia. La Biblia no fue siempre esa maquinita que tenía muchos engranes y que te iba a ayudar a ajustar tu vida, como se predica hoy desde el coaching espiritual. Aquí tenemos algo que yo llamo el triángulo de la normativización bíblica, de cómo es que se va escalando, escalando, escalando a la Biblia hasta convertirla en un dispositivo de represión. Primero y todo, la base, pues, es la autoridad bíblica. Señalar que la Biblia tiene una autoridad, es decir, que tiene un carácter normativo. ¿Y cómo sabemos que la Biblia tiene esa autoridad? Bueno, pues porque la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, como la Biblia es inspirada, es la misma voz de Dios hablando, por lo tanto tiene que obedecerse. Y eso nos lleva a los conceptos de infalibilidad e inerrancia, en donde lo que diga la Biblia es palabra de Dios, lo que diga la Biblia es perfecto, lo que diga la Biblia es verdad, por lo tanto tienes que actuarlo, tienes que ejecutarlo tal cual lo dice la Biblia, convirtiendo de este modo a la Biblia en una regla de fe y conducta. La Biblia como regla de fe y conducta sí es previa al siglo XIX. Está en el Catecismo de Westminster, básicamente en todos los catecismos después de la Reforma, aparece la Biblia de ese modo. ¿Por qué? Porque era un posicionamiento político contra la Iglesia Católica medieval, según la cual la autoridad definitiva para las cuestiones de fe y de la vida era la Iglesia y por supuesto el Consejo Magisterial del Papa, obispos y sacerdotes, únicos autorizados para interpretar la Biblia y los mensajes de Dios. Como una respuesta de corte político, una respuesta incluso con un tamiz anárquico en contra de esa regulación magisterial de la Iglesia sobre la vida de las personas, es que la Reforma Protestante señala que la única regla de fe y de conducta es la Biblia. Pero de cara a esa represión eclesiástica medieval, el día de hoy se entiende que la Biblia es regla de fe y de conducta como si en el momento en el que tú tuvieras que seleccionar tu ropa, habrías de consultar a la Biblia para que la Biblia te diga si tienes o no que vestir de ese modo. Alerta de spoiler, al menos nadie que no sea judío se viste conforme a la Biblia. La playera que yo tengo aquí, donde tengo a Lucas Come Galletas, está hecha principalmente de algodón,
pero también tiene poliéster. Si uno revisa las etiquetas de su ropa, se va a dar cuenta que es un gran blasfemo. Esas etiquetas de la ropa nos condenan y yo estoy seguro que en el juicio final, al lado del tribunal de Cristo, va a llegar del lado derecho, va a tener todas las etiquetas de ropa que nos hemos puesto y del lado izquierdo todo el agua que se utilizó para producir esa ropa. ¿Por qué le digo de las etiquetas? Porque la Biblia dice que no podemos vestir ropa que tenga textiles cruzados. Tenían que ser textiles puros. Pues cruzar algodón con lana estaba prohibido. Entonces, según la Biblia, no nos vestimos ni siquiera adecuadamente. Pero claro, no es algo que todavía al menos no se está llegando a ese extremo. Y bueno, cuando se instala la Biblia como regla de fe y de conducta, no era ese el propósito. El propósito no era regular que si comías o qué no podías beber o cómo tenías que vestirte, qué palabras tenías que utilizar. La gente, los evangélicos, quisieran utilizar la Biblia para justificar cualquier cosa hasta que tienen que comprar en el mercado qué sí y qué no, constantemente les asalta la pregunta de, ¿esto es bíblico? A uno como pastor son una de las principales consultas que me hacen. La iglesia me lo escriben por el chat. Oiga, pastor, los que me hablan de usted, o oye, Raúl, los que tienen más confianza, y esto es bíblico, la Biblia lo enseña así, la Biblia lo dice así, y vivimos presa de una profunda ansiedad por no salirnos de lo que creemos son los mandamientos bíblicos. Pero ese uso obsesivo compulsivo de la Biblia para regular hasta tu aliento no es para nada lo que la Reforma Protestante pretendía al declarar a la Biblia como regla de fe y de conducta. Pero cuando se establecen las ideas, porque ni siquiera creo que tengan carácter doctrinal, las ideas de infalibilidad y de inerrancia, entonces pues prácticamente todo lo que tú haces tiene que estar regulado por este libro. ¿Cuál es el resultado? Que la Biblia se convierte en un instrumento judicial. Entonces, si no actúas conforme a la Biblia, vives en pecado. Si no interpretaste bien la Biblia y actúas mal, estás camino a la condenación o estás pervirtiendo los valores del reino o estás siguiendo la corriente de este mundo. Tu corazón, tu vida, todo tiene que estar replegado a lo que aquí diga esta letra en tanto norma absoluta. Eso es lo que hoy mucha gente cree de la Biblia, como si Jesús hubiera enseñado semejante cosa. De hecho, Jesús se mostró en contra de ese uso judicial de la Biblia, porque quienes sí tenían ese tipo de dimes y diretes respecto de mandamientos de Dios eran las escuelas rabínicas. Y hacían maromas y hacían concilios y hacían debates para tratar de determinar cuántos metros puedo caminar en Shabbat. ¿Es correcto o no el divorcio? La escuela de Rabí Hillel decía, bueno, en ciertas ocasiones. La escuela de Rabí Akiva decía, no se puede nunca. Los fariseos, saduceos, escribas, rabinos de la época de Jesús eran los que se encargaban de estar haciendo este tipo de judicialización del texto bíblico, pero claro, porque mucho de ello eran ritos y costumbres que tenían que ver con su cultura. Y nosotros pues no procedemos ni de los hebreos ni de los judíos. Otra cuestión importante en esa época fue, por ejemplo, la suspensión de los rituales sacrificiales, cuando se dejó de matar animales en el templo y empiezan a surgir sinagogas. Y eso para muchos fue un escándalo, a abandonar el sistema sacrificial de estar matando a animales en el templo. Pero bueno, el contexto romano y la misma, pienso yo, uso de razón común de los mismos judíos, pues les llevó a alejarse de esas prácticas. Por cierto, quienes están al tanto de lo que pasa allá en Gaza y en Israel, una de las señales que supuestamente va a marcar la consagración de Israel como ese pueblo hegemónico es que se va a reinstalar, o sea, va a volver a aparecer otra vez el sacrificio de animales en el templo, como señal escatológica.
Bueno, Jesús se opuso a ese uso judicial de la Biblia. Y, por ejemplo, en la discusión del Shabbat, si se podía trabajar o no trabajar, comer o no comer, o incluso si frotar el trigo con las manos era semejante a trillar, Jesús dijo, el día de reposo, el Shabbat, se hizo a causa del hombre, no el hombre para el Shabbat. Jesús relativizó completamente ese uso judicial de la Biblia. Y otro dato importante, todas esas discusiones que tenían los rabinos en cuanto a qué sí se podía, qué no se podía hacer, estaban sustentadas solo en la Torá y ni siquiera en el Antiguo Testamento, lo que conocemos como Antiguo Testamento, básicamente la Torá. Porque a diferencia de algunas enseñanzas de iglesias evangélicas, en la época de Jesús, el canon bíblico no era todo igual, tenía niveles de autoridad. La Torá era la más santa. El resto de los escritos tenía un valor diferencial y solo la Torá era normativa. Por eso, desde mi perspectiva, cuando Pablo en segunda de Timoteo 3:16, bueno, ahora sabemos que Pablo no escribió esa epístola, pero en la tradición paulina, la escuela paulina, consignada ahí, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, la frase toda la escritura no se refiere, por supuesto, a toda la Biblia, porque no se había escrito aún el Nuevo Testamento, y ni siquiera se refiere al Antiguo Testamento en su conjunto, como Biblia hebrea. Cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir, al siervo de Dios a fin de que sea enteramente preparado para toda buena obra, solamente parece que se está refiriendo a la Torá, no a toda la Biblia, ni siquiera a todo el Antiguo Testamento, porque ese era el uso que se le daba en aquellas épocas. Se podían tomar referencias e ilustraciones de los escritos llamados Ketubim. Se podían tomar recomendaciones, advertencias de los profetas, la sección de los Neviim, pero solamente la Torá era la que tenía estricto carácter normativo. Hoy en día muchos evangélicos quieren que todo versículo tenga exactamente el mismo peso, aun cuando dentro del corpus paulino hay veces que se dice esto no lo dice el Señor, esto lo digo yo. Aún así quieren que tenga carácter inspirado y que tenga carácter de revelación directa de Dios. Eso me parece un error bastante modernista en el que están incurriendo porque tiene pocos años que se creen las cosas de esa forma. Entonces, ¿cuál es este proceso que les estoy explicando? La revolución industrial nos convenció de la automatización, nos convenció de que podían existir máquinas perfectas que resolvieran todas nuestras necesidades. Con los conceptos de infalibilidad y de inerrancia, se convierte a la Biblia en una máquina perfecta que sustenta la verdad y de la cual mecánicamente van a surgir mandamientos para nuestra conducta y para nuestra creencia. En esa época y por la forma que se estaba desarrollando la revolución industrial y el auge del capitalismo que se vivía desde entonces, Carlos Marx desarrolla el concepto de fetichismo de la mercancía, que aquí solamente de forma muy esquemática les quiero presentar. Y les voy a explicar así en 3 minutitos el fetichismo de la mercancía, según Carlos Marx, pues como considero lo aprendí de las clases que tomé con el queridísimo profesor Enrique Dussel, y luego quiero enseñarles cómo la interpretación y la consideración que se tiene de la Biblia como esa norma de fe y de conducta no es otra cosa que ese fetichismo de la mercancía. Miren, la mercancía es un producto que es material, es físico, se suda para producir mercancías. Aún ustedes cuando compran NTS o compran lo más virtual de lo virtual que existe, siempre hay un soporte material. ¿Sí? Las líneas de fibra óptica
Por ejemplo, el soporte de nuestros dispositivos. No vivimos en la plena virtualidad. Aún para cuando tú solicitas un Uber con plataforma, no es un proceso completamente virtual, se concreta, hay objeto, la materialidad, las mercancías materiales para nada se han extinguido en esta época de la virtualidad. Las inteligencias artificiales, claro que también tienen soporte material para poder existir, los servidores para empezar. Entonces, seguimos todavía hablando de mercancías como una materialidad, incluso en esta época. La cuestión es que el liberalismo convenció a las personas de que la mercancía era una especie de mística, una especie de metafísica autónoma que se regulaban a sí mismas a través de la oferta y de la demanda. ¿Por qué? Porque la mercancía se producía a partir de la razón. ¿Qué es una razón? Una comparación. Matemáticamente, la razón es una división. Entonces, la mercancía es racional porque opera por ecuación, oferta y demanda. Y ahí se valoriza en la oferta y la demanda. Por lo tanto, la mercancía tiene un carácter racional. Su precio, su circulación es racional. Y eso, por lo tanto, está basado en la verdad, porque desde la Ilustración se nos convenció que hay un abrazo profundo entre razón y verdad. Por lo tanto, las mercancías son la verdad de la economía y es en lo que se sustenta la economía. Bueno, entonces, las mercancías son racionales, son verdaderas y por lo tanto también son útiles. ¿Por qué una mercancía es útil o cuando un producto funciona? Cuando cumple su promesa de venta, cuando cumple sus características, cuando no traiciona, es decir, cuando es infalible. Todos queremos, cuando hacemos el unboxing de los productos que recibimos, que sean infalibles, es decir, que aquello que nos vendieron realmente se cumpla en el uso que le doy. Por lo tanto, desde la revolución industrial y en el auge del capitalismo, la utilidad en las mercancías está sustentada en los criterios de razón y de verdad, dotando así a la mercancía de un carácter verdaderamente maravilloso y verdaderamente prodigioso. Es útil porque es verdadera y racional el producto que yo estoy comprando. Por lo tanto, de ahí puedo yo derivar la confianza. Y por lo tanto, si la confianza de mi vida está en los productos que yo consumo, productos útiles, racionales y verdaderos, el eje de esta realidad es la productividad, no la producción, como en sentido de solamente creando las mercancías, sino la productividad. ¿Qué es la productividad? Cuando la producción también entra en la ecuación racional de oferta y demanda. Y entonces eso tiene que ser competitivo, competitivo y ganarle y pisotear a que tenga que pisotear para poder vender mejor, para poder obtener el mejor puesto, para poder obtener las mejores postulaciones. Eso, por lo tanto, crea ese mecanismo de legitimación de la explotación que tenemos hasta el día de hoy. Sí, porque entonces tus jefes te dicen, oye, pues ¿cómo que solamente quieres trabajar 8 horas? Pues tú trabajas esas 8 horas, aunque por ley estén establecidas. El de al lado, tu compañero está trabajando 10 horas. ¿Quién crees que sea más importante para la empresa? ¿Tú que trabajas 8 o este que trabaja 10, que trabaja 12, que puedo consultarlo a las 4 de la mañana y me va a responder un mensaje porque está 24/7 al tanto de lo que yo necesito? Todo ese mecanismo de explotación laboral surge de ese fetichismo de la mercancía, porque nos convertimos entonces en especie de mártires de las mercancías que tienen que dar su vida por ellas. ¿Por qué? Porque en última instancia estamos trabajando por la razón y por la verdad. ¿Y quién se va a oponer a eso? Ahora, comparen eso con el uso que se le da a la Biblia y veamos cómo la Biblia, para los evangélicos de la infalibilidad y de la inerrancia,
desde la bibliolatría, no es otra cosa que una mercancía fetichizada. Para empezar, los criterios razón, verdad, utilidad, confianza y productividad son los que orientan esa hermenéutica y esa exégesis bíblica. Miren, la Biblia, como las mercancías, tal cual les he platicado en ese fetichismo de la mercancía, está basada en la razón. Y la Biblia debe de interpretarse, dicen, racionalmente. Cuando yo obedezco a la Biblia, por lo tanto, estoy actuando racionalmente, porque la Biblia tiene la razón más importante, la razón divina. Al mismo tiempo, la Biblia es la que nos descubre la verdad, y no cualquier verdad, las verdades absolutas, incontrovertibles, como decían Hodge y Warfield, aquellas cosas que no pueden ser de otro modo, en lo que la Biblia no se va a equivocar y en lo que por más que diga o no la ciencia, la historia, el mundo, el pensamiento carnal, siempre va a ser superior la Biblia, porque solo la Biblia nos da el descubrimiento de la verdad. Y con estos dos pilares, como en el caso del fetichismo de las mercancías, estamos listos para dar el tercer paso, que es la utilidad. La Biblia es provechosa. La Biblia sirve. La Biblia resuelve, da resultados. La Biblia, por lo tanto, me es útil. ¿Significa eso? No lo van a declarar con las palabras, pero así es en las prácticas, que la Biblia está a mi servicio, porque la Biblia me va a ayudar a ser perfecto. La Biblia me va a ayudar a sanar esas heridas del pasado. La Biblia me va a ayudar a superarme. La Biblia me va a ayudar a deshacerme del viejo hombre. La Biblia me va a ser de utilidad para poder obedecer la voz de Dios y para transformar mi vida. Convierten a la Biblia en una mercancía que es para su beneficio. Hay que leer la Biblia. ¿Para qué? Pues para que Dios te dé mandamientos que puedas cumplir y te vaya bien. Una perspectiva, de hecho, pues bastante egoísta. La Biblia, como las mercancías, sustentadas en la razón y en la verdad que brindan utilidad, genera confianza. Y ahí es el punto clave. Para sostener ese engrane de confianza se requiere de la inerrancia y de la infalibilidad, porque solamente si podemos confiar plenamente en la Biblia, léanlo al revés, esta va a ser útil al decir la verdad porque será racional. Por lo tanto, volvemos al punto en donde la Biblia tiene que ser esa máquina perfecta, esa máquina confiable, de última generación, con los mayores estándares de calidad. Y finalmente, todo eso redunda en que la Biblia permite, legitima la productividad, es decir, una serie de acciones que te van a dar como resultado la vida eterna. El panorama no es muy difícil de entender. Busca la vida eterna obedeciendo a la Biblia porque es confiable, porque te sirve, porque se sustenta en la verdad y es racional. Entonces, quien no obedezca a la Biblia no está siguiendo la verdadera razón. Quien no siga a la Biblia no puede llamarse a sí mismo un ser pensante o un ser racional. Puesto en términos más técnicos y de forma más analítica, Alvin Plantinga, en esta obra que se llama Donde el conflicto realmente reside, Where the Conflict Really Lies, porque creo que no está traducido, él dice que hay un profundo desacuerdo entre el naturalismo y la ciencia.
pero un profundo acuerdo entre el teísmo bíblico y la ciencia. Porque la onda apologética del día de hoy es decir que solamente el pensamiento teísta y bíblico tiene un carácter racional y que ateos y todos aquellos que no sigan los mandamientos y el razonamiento bíblico, por lo tanto, están fuera de la razón. Todo eso se ha gestado en los últimos años. No es ni lo que predicaba Jesús, ni siquiera lo que la iglesia ha creído a lo largo de los siglos. Pero es de este modo cómo la Biblia se vuelve ese fetiche, esa máquina perfecta que expulsa verdades, que produce doctrinas, que produce dogmas que tenemos que aceptar, que acatar sin chistar, porque son verdaderos. Por lo tanto, la bibliolatría, el pretender que la Biblia no se equivoca nunca y que se tiene que obedecer a rajatabla so pena judicial, en realidad no es otra cosa que una fetichización de la Biblia. Bueno, pues no sé cómo lo ven. Pueden dejar preguntas, comentarios, reacciones a lo que acabo de señalar. Mientras tanto, saludo a mi querida Anita Campos. Y Jonathan Escobar pregunta, quitando la inerrancia y la infalibilidad, ¿podemos ver la Biblia como inspirada de alguna manera? ¿Y qué se entiende por inspiración? Bien, es una excelente pregunta. La palabra inspiración que aparece en el pasaje de Timoteo, en griego es teopneustos. Teo, que es Dios, y luego neuma, neuma, que es aliento. El aliento, el aliento de Dios es inspirada, es decir, Dios inspiró ahí. Sin embargo, lo que se entiende por inspiración desde el mismo texto bíblico y por mucho tiempo, no era, por supuesto, un dictado verbal, así como que Dios dictó letra por letra a cada uno de los pasajes que escribieron apóstoles, profetas, sino que la inspiración no es otra cosa que el soplo divino, la manifestación de la realidad divina en un testimonio humano. Eso significa que, claro, la Biblia es inspirada, pero no exclusivamente inspirada. La Biblia se considera inspirada por Dios precisamente porque tiene este valor, este carácter orientativo y sí, pues incluso normativo a nivel reglamentario, no legal, para los cristianos. Deberíamos hacer esta distinción entre reglamento y ley, ¿no? Entre norma y ley, algo que se suele aprender en las clases de educación cívica. La ley aplica para todos. Los reglamentos solamente funcionan para aquellas personas que se encuentran dentro de una institución, preferentemente de forma voluntaria. Ajá. Entonces, la inspiración bíblica tiene un carácter reglamentario para el cristiano, pero en un sentido como el reglamento de la biblioteca a la que tú vas a utilizar o el reglamento del club deportivo al que te inscribiste o del gimnasio. Sí, no son sanciones legales ni te tiene que caer la policía por no obedecer el reglamento y entregar el libro a la biblioteca 2 días después. Es un asunto de regulación y de convivencia. Es todo. Ajá. Ahora, este carácter de la Biblia como reglamento y no como ley absoluta ha sido sobre todo puesto sobre la mesa por la Escuela Teológica de Yale. Han sido quienes principalmente lo han señalado así.
George Lindbeck, La naturaleza de la doctrina, es una obra en la cual deja muy en claro precisamente cómo la Biblia tiene más ese carácter reglamentario que legal. Entonces, sí, la Biblia es inspirada para nosotros porque es la voz de Dios y la hemos considerado así, y así convivimos los cristianos. Ajá, así hemos acordado. Sin embargo, no excluye en ningún momento que no pueda haber inspiración de Dios en otro lado, en los escritos de Homero, de Hesiodo o en los filósofos, muchos primeros padres de la iglesia, como por ejemplo Justino Mártir, reconocían inspiración de Dios en los filósofos griegos. El problema se complejizó mucho y se tuvo que después hacer una distinción incluso entre revelación especial y revelación general de la Biblia, entendiendo por perdón, de Dios. La revelación especial sería esta, la Biblia, y la revelación general es la luz que está presente en todas las personas y pues porque no se pueden sacrificar los textos de los filósofos ni los dichos de gente sabia que también ha tenido inspiración divina. Decía Justino Mártir, lo único que les faltó fue Cristo. Página que te avisa cuando los creacionistas refuten la evolución, dice, excelente charla, poquito fuera del tema, has tratado como antropólogo con creencias indígenas que aún se conservan como en la comunidad Seri. Las creencias indígenas que hoy tenemos en la comunidad Seri, entre los mayas y entre la pluralidad de grupos étnicos que hay en México y en el resto de Latinoamérica, son creencias actuales. No es tanto que se conserven como si procedieran directamente desde la época prehispánica, sino que de hecho, pues la gran mayoría tienen un carácter colonial o incluso más reciente, hasta del porfiriato para acá. Lo que se preserva es su derecho, su autonomía por seguir teniendo sus creencias y por tener aún sus normas. Y quiero ligar lo que comentas con lo que acaba de preguntar Jonathan de la inspiración. Las creencias indígenas que tienen esta hibridación de cristianismo con tradiciones más antiguas, otras tradiciones europeas u otras tradiciones locales, creando verdaderas crisoles epistémicos de fe, tienen en sí mismas también un carácter inspirado. Uno como cristiano no puede negar que en las creencias indígenas no cristianas hay también inspiración de Dios. Simplemente yo no pertenezco a ese grupo étnico, yo no formo parte de ese grupo, por lo tanto para mí no tiene este tenor reglamentario como si lo pudiera tener la Biblia para un cristiano. Ajá. Entonces las creencias indígenas, que, insisto, están mezcladas, ¿no? Por ejemplo, la creencia en los dueños del cerro, que es una mezcla entre creencias católicas medievales que se trajeron los españoles con algunas consideraciones prehispánicas y se crea algo nuevo, pues yo no soy nadie para decir que esa creencia no sea válida. Entonces, o la creencia que pueda existir en nahuales o en tonas, cada una de las manifestaciones religiosas tiene su propio carácter inspirado en este sentido sagrado. Sí, no necesariamente inspirado por Dios, porque no todas las religiones también tienen a Dios. Bibliolatría se debe definir idolatría. Como comenté en un inicio, bibliolatría más que el término estricto es una forma peyorativa de hablar de estos grupos, pero efectivamente bibliolatría tiene la palabra idolatría. Lo que pasa es que cambia el prefijo ido de eido, idea, imagen, y latría. La tría, que es una adoración, servicio o incluso muchas veces se traduce la tría como religión. Así ocurre en Santiago, por ejemplo. Después ha habido intentos de comprender esto, distinguiendo, por ejemplo, entre dulos y latría.
y sobre todo del lado católico, ¿no? El lado católico dicen, no, lo que pasa es que nuestra latría, nuestro servicio o religión es exclusivamente para Dios. El dulos, que es servicio, eso es algo que nosotros sí tenemos con los santos, porque a los católicos se les acusa de ser idólatras por sus imágenes y la forma típica de respuesta es no, desde los católicos. Nosotros no tenemos latría a las imágenes, nosotros solamente tenemos dulos, ese servicio, esa reverencia o ese reconocimiento, y no tanto la imagen, sino a lo que está representando la imagen. En ese sentido, bibliolatría, si lo quisiéramos etimologizar, pues sería la religión de la Biblia. Es decir, que el centro de la religión no es Dios, sino el libro, el texto de la Biblia. Y por eso se llama bibliolatría, porque en lugar de manifestar a la Biblia como el testimonio de la revelación de Dios, quiere ver en la Biblia una hipóstasis, una personificación de Dios mismo, con una sacralidad intrínseca, hasta en el objeto, ¿no? Lo que pasó con Pizarro. Atahualpa aventó la Biblia y fue considerado una blasfemia, como si Dios estuviera atrapado aquí dentro del mismo libro. Entonces, algunos ni siquiera se atreven a rayar sus Biblias, particularmente yo sí la tengo rayada, anotada y demás. Y pues es la parte de confundir al mensajero con el mensaje, sería lo que es la bibliolatría. Confundir al mensajero, que es el texto, perdón, sí, al mensajero, que es el texto, con aquel que envía el mensaje, que en este caso sería Dios. Es algo que los pentecostales dicen claramente, Dios no está atrapado en las dos tapas de un libro. Para profundizar en el tema de lo que es la inspiración, creo que lo mejor son los diccionarios bíblicos que ofrecen varias perspectivas, porque muchas veces si te vas con una teología sistemática, pues te va a quedar ahí su propia perspectiva. Entonces, los diccionarios bíblicos generalmente funcionan mejor para comparar. Acá a la mano que es como mi diccionario bíblico de mayor uso porque es bastante presbiteriano. Es el de Harrison, es el diccionario de teología editado por Harrison, pero bueno, porque soy presbiteriano, hay muchos diccionarios bíblicos. CLIE también tiene por allí un diccionario bíblico, hay otro editado por Tamayo. Entonces, consulten, sobre todo diccionarios para este tipo de términos, no se queden con una sola vertiente porque te van a dar una sola perspectiva. Entonces es mejor la pluralidad. Rivas Ricardo José, es interesante, solamente que la idolatría es sumamente relativa. No se adoran los libros ni las palabras, se adora con la obediencia. En todo caso, si la Biblia no es fiable, ¿cómo podríamos adorar a Dios? No, la idolatría puede ser cualquier cosa. Claro que en un libro puede ser idolatría. Una piedra puede provocar la idolatría, un artista puede provocar a la idolatría. Entonces, la idolatría sería relativa en la medida en que se pluraliza, ¿sí? Y tú puedes querer ver a Dios en cualquier cosa creada, ¿no? A un nivel que tú le rindas un servicio o una obediencia. ¿Cómo podríamos adorar a Dios si la Biblia no es fiable? Bueno, al respecto, me viene muy bien tu pregunta. Tengo una cita aquí de Karl Barth en un ensayo que se llama El nuevo y extraño mundo dentro de la Biblia, que me parece citaría a continuación para responder
a esta pregunta. Retiro un momento tu comentario para poder proyectar. Cuando venimos a la Biblia con nuestras preguntas, dice Barth, ¿qué debo pensar de Dios y del universo? ¿Cómo alcanzaré lo divino? ¿Cómo me presentaré a mí mismo ante Él? O como tú pones por acá, Ricardo, ¿cómo podría adorar a Dios? Digamos que nos responde del siguiente modo. Y es la respuesta que yo te quiero dar a ti en esta noche. Mi muy apreciable Señor, esos son sus problemas. No me pregunte a mí. Usted puede y debe decidirlo por sí mismo. Si no se preocupa por hacer mis preguntas, puede estar seguro de que encontrará en mí todo tipo de argumentos. Y es lo que históricamente ha pasado. Todas las personas se acercan a la Biblia preguntando, entonces, ¿cómo puedo adorar a Dios según la Biblia? Y cada quien sale con sus ideas. Hay quien dice, no, pero eso se debe al error humano, porque la Biblia sí tiene una base sólida y una verdad. Que no la alcancemos o que estemos confundidos es otra cosa. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre que cada quien entienda lo que le da la gana de la Biblia y el hecho de que la Biblia sí tenga una verdad, pero nadie puede acceder a ella? No tiene sentido. Entonces, no, la Biblia no es normativa de forma absoluta, por supuesto, no ni infalible ni inerrante para poder adorar a Dios. Como nos dice Bart, usted puede decidir por sí mismo ese tipo de situaciones. Claro, aquí Bart está siendo muy radical por el manejo de la ironía, porque en la dogmática eclesiástica deja claro que estos problemas de adoración litúrgico, estos problemas de servicio, se tienen que resolver dentro de la iglesia, es decir, en comunidad, no donde cada quien saque su tema, sino pues donde esté la conciliación de las voluntades y el diálogo colectivo. Pero es ahí. ¿Cómo debemos adorar a Dios? No está aquí un manual. Primero A, luego B, luego C. No, hay pautas, hay orientaciones, aspectos que nos pueden servir. Por ejemplo, Miqueas, ¿no? Eh, Malaquías, donde dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer misericordia, amar, hacer justicia, amar misericordia y presentarte ante tu Dios. Ahí hay principios muy claros del servicio a Dios. Si nos vamos a los textos fundacionales de Malaquías, podemos entrar a su crítica textual. Nos daremos cuenta que Malaquías no escribió ese texto, que es una recopilación tardía de ciertas tradiciones del norte. Y ese carácter parcial, falible como tal del texto, demerita lo que está en el texto? Me parece que no. No por el hecho de que con la crítica textual, las revisiones históricas, nos demos cuenta de los errores que tiene la Biblia, hay que arrojar al niño con el agua, como quien dice, ¿no? No por eso nos vamos a deshacer de la Biblia. Es como si yo no pudiera leer la Ilíada solamente porque pues la Troya de Aquiles no existió. Entonces, no confundamos las cosas. La Biblia, claro que tiene errores. La Biblia, claro que es un producto humano, un producto histórico, pero lo que señala su contenido sigue siendo valioso y sigue siendo orientativo, pero no a nivel judicial. No es que lo que yo tenga que hacer para obedecer a Dios tenga que estar a rajatabla aquí escrito como si fuera el Código Civil o una constitución y que de no adorar a Dios conforme a la letra de la Biblia merezca yo algún tipo de pena o algún tipo de castigo. Entonces, pues quería platicar con ustedes precisamente de esto. Eh,
para abundar un poquito en el tema de la inspiración de las escrituras desde la perspectiva que lo estoy manejando, Jonathan, está por una parte George Lindbeck y por otra parte Brevard Childs. Aunque es especialista en Antiguo Testamento, tiene acercamientos muy importantes a la Biblia y cómo como cristianos podemos entender la Biblia como inspirada y canónica, pese a todo lo que hoy sabemos por las ciencias. Escuela Teológica de Yale, creo que por ahí iría la recomendación. Josh Lindbeck, tenemos a Brevard Child, como es que uno es teólogo y otro es exégeta, por eso menciono a los dos. Por acá nos dice mi queridísimo amigo Francisco que el mejor diccionario bíblico es el Anchor, 5 tomos de la Universidad de Yale, precisamente, y nos deja el enlace. Muchísimas gracias, estimado Francisco, por este aporte. George Lindbeck, Brevard Child. Creo que está publicando. Pero bueno, ya tienes el diccionario, tienes acá la liga que nos compartió Francisco, pues ahí puedes también consultarla. Bueno, entonces espero que haya contribuido un poquito a desmistificar esta idea que se tiene de la Biblia como un manual judicial al que hay que acatar de forma absoluta para cada respiro que damos. Y pues enseñarles que la Biblia no es eso. La Biblia tiene un carácter orientativo, existencial, comunitario. No es un carácter penal, no es de un carácter judicial. Tenemos que tomar decisiones. No todo está en la Biblia. Eh, y las decisiones que hacemos en nuestra vida cotidiana tienen que ser tomadas con conciencia ética, no por seguimiento de una interpretación del texto bíblico. Espero que pasen una excelente noche y por favor siempre recuerden que mis tiliches son sus tiliches. Chao.